Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Me gustaría poder estar en Madrid. Bueno, lo primero era pues, dar las gracias a las personas que están escuchando tanto en Madrid como nos están viendo también justamente desde las redes sociales. Y evidentemente darle las gracias a Movimiento Sur y a Asociación Violeta Parra por la invitación. Como decía en la presentación, yo me iba a centrar fundamentalmente en las negociaciones de la modernización del acuerdo comercial Unión Europea-Chile y sobre todo me voy a centrar porque creo que es un elemento central que puede devenir y puede condicionar el desarrollo de la constituyente chilena y creo que la puede condicionar para mal. Creo que es una negociación que está pasando, como muchas otras negociaciones comerciales, con una total opacidad, que está pasando sin luz y taquígrafos y sobre todo que está muy alejada del conocimiento por parte no solo de lo que sería la población, sino también de las organizaciones y de la sociedad civil organizada tanto en Chile como en Europa, y por eso me parecía un elemento muy importante. Hay que decir que el acuerdo comercial de la Unión Europea con Chile, que ya está firmado, consta de tres pilares, ¿no? El político, el pilar de cooperación y el pilar comercial. Desde noviembre de 2017 lo que se está produciendo es justamente la modernización del pilar comercial y que teóricamente se debería de aprobar en esta legislatura. Ya veremos cómo la Unión Europea está presionando para que se apruebe antes de que termine la Constitución, la constituyente chilena. El objetivo de la modernización del pilar comercial del acuerdo, en teoría, es proteger a los inversores, adaptarlo a las normas ambientales y desmantelar aún más las barreras comerciales para las multinacionales europeas en Chile. Todo ello, eso sí, adornado de un precioso lenguaje inclusivo, de derechos humanos y de sostenibilidad. La verdad es que la Unión Europea es plenamente consciente de que está perdiendo peso progresivamente en un tablero geopolítico cada vez más plural, desordenado e inestable. Lo era antes de la pandemia y lo es mucho más justamente ahora y después de la pandemia. Por eso, justamente, lo que estamos viendo por parte de la Unión Europea es que aumenta su agresividad exterior en el plano comercial y aquí se incluye la modernización justamente del acuerdo con Chile, pero también, por ejemplo, la aceleración de las negociaciones del acuerdo Mercosur, unas negociaciones que llevaban 20 años y que estaban totalmente estancadas. Ha habido una aceleración y, al igual que la modernización del acuerdo comercial con Chile, se quiere cerrar justamente en esta legislatura. Hay que entender que la modernización del acuerdo Unión Europea-Chile se debe de entender o se debe contextualizar, y por eso para mí era tan importante empezar con esto desde esa posición por parte de la Unión Europea de resituarse en el tablero global, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento fundamental en donde la guerra comercial China-Estados Unidos es el gran telón de fondo de esta situación, ¿no? Vemos cómo, si entramos en los pormenores del acuerdo, vemos cómo el acuerdo excede, desde luego, con mucho lo que sería el simple intercambio de bienes y servicios, ¿no? Porque establece marcos jurídicos supranacionales que tienen profundas consecuencias para las poblaciones locales. Y justamente ese proceso de establecimiento de marcos jurídicos supranacionales que amparan la actividad de las empresas multinacionales es un elemento fundamental en esta modernización. De hecho, a pesar de que, como os decía, se habla mucho de derechos humanos, se adorna mucho el lenguaje de este acuerdo de derechos humanos, de sostenibilidad y demás, el acuerdo no prevé sanciones
por ejemplo, para empresas que violen los derechos humanos. De hecho, la cuestión de los derechos humanos no es vinculante en esta parte del acuerdo. Hay otros elementos vinculantes, como por ejemplo la seguridad jurídica de las inversiones de las multinacionales europeas en Chile, pero no el respeto a los derechos humanos, que es un elemento más declarativo y que no tiene efectos vinculantes. De hecho, yo creo que esto es muy importante también, por ejemplo, personas individuales, colectivos, organizaciones no tienen potestad para demandar a empresas que violen los derechos humanos. Solo podría ser en el marco de este acuerdo el propio Estado chileno. Otro elemento sustancial es que no se garantiza la consulta a los pueblos originarios como contempla el convenio 169 de la OIT, que dejaría en papel mojado lo que ya acuerdos internacionales que tiene ahora mismo firmado Chile. Incluye la privatización de las semillas, la criminalización de prácticas campesinas ancestrales. Vemos cómo prevé un aumento de importaciones de plaguicidas a Chile, incluida, y esto no es algo menor porque también tiene mucha relación con lo que se incluye en las negociaciones que está habiendo con el acuerdo Mercosur, se incluyen también plaguicidas que están prohibidos en Europa, pero que sí se pueden exportar a Chile en el marco de este acuerdo, ¿no? Lo cual es una auténtica vergüenza porque están prohibidos en Europa por su toxicidad. De hecho, no solo es una auténtica vergüenza, no solo es un ninguneo a la población chilena, sino que además es una estupidez, porque muchos de esos plaguicidas son para alimentos que, en el caso de Mercosur, pero también en el caso de Chile, luego se vuelven justamente a Europa, ¿no? También el acuerdo incluye una versión soft, podríamos decir, de los tribunales de apelación, los llamados ISDS, que por ejemplo contemplaban acuerdos como el TTIP, en donde vemos que son incluidos en el acuerdo en un capítulo de protección a la inversión extranjera, en donde, ¿qué significa esto? Que empresas pueden demandar al Estado chileno si entienden que la legislación que adopte cualquier institución chilena puede ir en contra de sus intereses y de sus beneficios, tanto presentes como futuros, ¿no? Yo creo que esto es un elemento fundamental. Estos tribunales han sido duramente criticados por la sociedad civil en otro tipo de acuerdos y creo que son no solo, podríamos decir, no solo socavan la soberanía de los pueblos, sino que otorgan un poder a las empresas, construyen una impunidad del poder corporativo brutal. Además, han incluido en el capítulo sobre energías y materias primas un capítulo específico que pretende facilitar aún más el acceso a las multinacionales europeas a materias primas, fomentando una lógica extractivista y depredadora de recursos, que yo creo que es un elemento además totalmente contradictorio teóricamente con esa retórica que intenta llevar la Unión Europea de políticas verdes o políticas de protección del medio ambiente. Al final vemos cómo para intentar asegurar una supuesta transición energética, una supuesta transición verde, lo que se fomenta en el sur es un extractivismo salvaje. Para que tengamos coches eléctricos en Madrid o en Bruselas hay que ocupar, hay que expoliar y hay que fomentar una lógica extractivista en el sur y en Chile este elemento es una cuestión fundamental. De hecho, vemos cómo con el acuerdo de las grandes empresas multinacionales verán crecer no solo sus beneficios, sino también su impunidad. Mientras justamente una lógica que estamos viendo con el
con el proceso constituyente chileno, que es el elemento de la participación ciudadana, o incluso de los pueblos originarios, quedará totalmente menoscabado en el marco de este acuerdo, se convertirá en papel mojado, ¿no? Entendemos que además con este acuerdo se fomentará una ofensiva extractivista que afectará especialmente a los territorios indígenas y originarios como el Gualmapu, en donde la militarización se seguirá justificando y aumentará previsiblemente aún más la represión, así como el expolio de los territorios y de los recursos, ¿no? Yo creo que, como decía antes, dado la gravedad y la importancia de lo que aquí se está negociando, yo creo que no ha recibido suficiente atención a pesar del impacto que tiene. Vemos cómo, y esto lo decía al principio y aquí es donde quiero desarrollarlo un poco más, la Unión Europea quiere acelerar este proceso antes de que termine el proceso constituyente. Y esto es muy importante, porque dentro de los términos que establece la reacción, la actual Constitución, está incluido que se respeten los acuerdos comerciales vigentes hasta, y este sería el caso, hasta 20 años, con una vigencia de 20 años. Con lo cual, si este acuerdo se aprueba, la modernización de este acuerdo se aprueba antes de que la constituyente termine, tendría una vigencia en donde el gobierno chileno resultante no podría salirse hasta dentro de 15 o 20 años. Esto es condicionar totalmente, justamente, el propio proceso constituyente. Además, entendemos que no se puede seguir en esta situación y en este marco las negociaciones actuales. Creemos que se debe de esperar a que termine el proceso constituyente. Entendemos que el gobierno de Piñera no tiene la legitimidad para seguir negociando este tipo de acuerdos. La constituyente es fruto de una movilización que ha cuestionado el modelo de 30 años de neoliberalismo en Chile. Recordemos, una de las consignas, yo creo que más importantes del movimiento chileno, no son 30 pesos, son 30 años de políticas neoliberales y de políticas de impunidad. Este acuerdo fortalece justamente esas políticas contra las que se ha levantado una constituyente. Yo creo que en esta situación no sería lógico mantener esta negociación y se debería de suspender hasta la espera del fruto de esta constituyente. Lo que estamos viendo es que la Unión Europea lo sabe que hay una mayoría en Chile que está cuestionando que Chile siga siendo el laboratorio neoliberal de América Latina y por eso acelera esta modernización, acelera esta negociación y por eso justamente estamos viendo como la Unión Europea amenaza y chantajea en el sentido de que si el gobierno chileno no acepta modernizar la pata comercial del acuerdo, se pueden caer los otros pilares del acuerdo en donde Chile perdería su vínculo prioritario con Europa, ¿no? Se trata de una estrategia clara de imposición por parte de la Comisión Europea al gobierno chileno y al pueblo chileno de aceptar este modelo comercial neoliberal, ¿no? En donde yo creo que aquí es un elemento fundamental. Hay que romper con estos chantajes. Entendemos que es el momento de, ante estas negociaciones, tejer alianzas entre la sociedad civil europea y chilena para denunciar el contenido del acuerdo y los mecanismos de chantaje por parte de la Comisión Europea. Pedir una suspensión de la negociación hasta que termine la constituyente, articular la movilización social también con acción parlamentaria en ambas orillas
del océano para justamente oponernos a esta negociación en este momento. Colocar este acuerdo no tanto en la agenda comercial, sino en la agenda social de las relaciones que debería haber entre Europa y Chile, porque sabemos que si no hay movilización, si no hay información, si no hay ruido, este acuerdo puede pasar gratuita e impunemente. Y yo creo que eso no lo podemos permitir. Simplemente terminar que nosotros seguimos con nuestro compromiso firme con la movilización chilena, con el pueblo chileno que se levantó contra 30 años de impunidad y 30 años de políticas neoliberales. Nosotros entendemos que una victoria en Chile contra el modelo neoliberal es una victoria de los pueblos del mundo que queremos oponernos a esta lógica de vulneración de derechos y sobre todo esta lógica que prima el beneficio de una minoría peligrosa sobre la vida de las mayorías de las personas, que como lo estamos viendo de una forma tan dramática justamente en esta crisis, en donde estamos viendo que priman los beneficios de las multinacionales farmacéuticas en vez de los beneficios de las mayorías sociales, negándose, como se ha votado justamente en el Parlamento Europeo esta misma semana, donde hemos visto que el Partido Socialista, que el Partido Popular, que Ciudadanos, que Vox han representado a la patronal de las multinacionales farmacéuticas en contra de los beneficios de las mayorías sociales, negándose a la liberalización de las patentes para poder hacer una planificación pública de la producción de las patentes con un acceso universal y gratuito y mundial a la misma. Creemos que en este marco nosotros seguimos abiertos no solo a participar en este tipo de actividades que creo que son fundamentales para denunciar este acuerdo, sino que seguimos justamente desde la trinchera que tenemos en el Parlamento Europeo, sabiendo que somos minoritarios ante unas fuerzas de derechas y de extremas derechas cada vez más agresivas en lo político y en lo comercial, pero entendemos que la movilización popular sostenida entre los diferentes pueblos, coordinados con una lógica de solidaridad internacionalista, no solo pueden vencer al neoliberalismo en Chile, sino que también pueden abrir alamedas de esperanza también aquí en Europa. Y por eso, muchísimas gracias, y para mí ha sido un placer participar, y para lo que quieran, que sepan que tienen aliados y aliadas en el Parlamento Europeo.